puedes averiguar en la tienda, mientras que estamos acá no te toca quedarte aquí. Sobre la concepción de la ciudadanía y la política. Él ya ha venido varias veces aquí a Tecnológico, digamos que eres un viejo amigo, Sergio, Sí. además profesor de matemáticas. Las dos son ciertas, viejo y amigo. De acuerdo, y profesor también. Y profesor. Y profesor, alcalde también de Medellín, Colombia, gobernador de Antioquia. ¿Estoy bien? Antioquia, Antioquia. pero está bien. Y bueno, él viene a interactuar con todos nosotros en una charla más informal, ¿verdad? Como tú lo prefieras, la dinámica. Y pues, adelante. Bueno, muchas gracias. En principio vamos a tener 3 reuniones, ¿cierto? Con este mismo grupo. Correcto. Ok. Está bien, porque así puedo, no es que una vez y listos y ya nos vimos, sino que puedo tener un hilo conductor y podemos. Entonces sí vale la pena que por ser la primera vez, pues yo no voy a tomar listas ni nada de esas cosas tan horribles, pero sí me gustaría, perdón, escucharle a cada uno, que diga quién es, qué estudia y una palabra muy breve de qué le interesa dentro de todo esto. Yo soy Javier Ceballos, estudio ingeniero químico administrador y pues la verdad que no me veo una persona muy culta en cuanto a la política, entonces me gustaría aprender más o menos de cómo se relaciona la política con la formación ciudadana. Ok. Yo me llamo Erika del Bosque, estoy en la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias y pues también igual que el taller. Ok. ¿Pueden hablar más fuerte, por favor? Javier Patrón, ingeniero mecánico eléctrico. Lo que más me interesa es que usted va a pensar hacer, cuando tenga un doctorado en matemáticas, el interés que tiene en la política. Ok. Abelardo Jiménez, ingeniero industrial de sistemas y marketing en IT. Ok. Soy Alberto Vallejo, estudio Administración Financiera y me gustaría saber su opinión de la ciudadanía dentro de la política. Ok. Soy Adrián Velázquez, soy de arte y animación digital y pues me gustaría conocer como su perspectiva acerca de este tema. Supongo que tiene un background externo, extranjero, pues también como que para compararlo con el mío. Sí, Diego León, también igual que soy de arte y animación digital y más o menos lo mismo la diferencia que hay en cuanto al periodismo y nuestra perspectiva sobre eso. ¿De dónde viene tú? Luis Serrano, estudio Ingeniería en Tecnologías Procesales y me gustaría saber un poquito más de la política en el ámbito social. Yo me llamo Antonio de la Torre, yo soy ya graduado de Ciencia Política y estoy aquí para seguir aprendiendo. Pues yo soy Gabriel Salazar, estudio Animación y Arte Digital y me interesaría saber cómo un ciudadano puede entrar en la política y cómo tener un cambio social. Yo soy Karen Miramontes, estudio Creación y Desarrollo de Empresas y también me gustaría conocer tu opinión acerca de este tema. Me llamo Naim Muros, estudio un taller en nanotecnología y me gusta saber su percepción de la política en nuestro país. Me llamo Patricio Hinojosa, estudio Ingeniería Química y pues me gustaría saber su opinión sobre las diferencias de la política aquí en Colombia y de los ciudadanos también. Yo me llamo Belardo Ávila, estudio ingeniero químico y me gustaría saber sobre su experiencia en la política. Mi nombre es Elías Mera, estudio tecnologías computacionales y también quisiera aprender más sobre los conceptos que van por desde la ciudadanía a la política. Bien. Mi nombre es Andrea Tames, estudio Ingeniería en Negocios y Tecnología y me gustaría aprender más del tema de
nombre es Mauricio Leal, estudio creación y desarrollo de empresas. Quisiera saber la opinión de ustedes sobre la política porque creo que México y Colombia tienen problemas similares en ese sector. Muy bien. Me llamo Andrea Elizondo, estudio arquitectura y me gustaría mucho ver cómo la política tiene que ver mucho con el desarrollo urbano, o sea, qué impacto tiene. Okay. Me llamo Paulina Serna, estudio arquitectura y también desconozco mucho del tema de la política y me gustaría aprender más. Bueno. Me llamo Carlos Delgado, estudio Relaciones Internacionales y me interesa mucho saber cómo se construye la ciudadanía. Mi nombre es Bárbara Morales, yo estudio nanotecnología y ciencias químicas y me gustaría saber cómo su carrera en matemáticas ha estado presente durante su experiencia política. Buenas tardes, Abril de León. Bueno, traigo alumnos de ciudadanía, pero a mí me gustaría mucho ver tu percepción sobre de qué manera se ha movilizado la gente de Colombia hacia las iniciativas de participación ciudadana. Ok. Yo soy Miguel, estudio ingeniería civil y a mí me gustaría conocer qué influencias has tenido en tu vida que te hayan ayudado o aportado algo para realizar lo que has hecho. También tengo entendido, bueno, si no me recuerdo, hay un proyecto de una biblioteca en Medellín. Me gustaría escuchar un poquito también de eso porque está muy interesante. La integración del proyecto, ¿no? O sea, lo visual con la percepción que le da a los ciudadanos de la comunidad y como, o sea, me gustaría escuchar más de ese proyecto. Ok, claro. Yo soy Ana Hierro, soy una colada porque soy exalumna también. Estudié ciencia política y ahorita trabajo en gobierno del Estado en el área de desarrollo sustentable, entonces pues el interés porque tiene que ver directamente con nuestro trabajo cotidiano. Bien. Yo soy Héctor Rincón, estudio ingeniería en tecnologías computacionales y me interesa mucho saber cómo se construye la política desde las diferentes dimensiones de la ciudadanía. Bien. Yo me llamo Roberta Treviño, estudio arquitectura y también me gustaría saber más sobre la política. Hola, mi nombre es Karina Onofre, yo soy egresada de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, soy profesora de clases de ciudadanía y del sistema político mexicano en línea y pues bueno, a mí me interesa mucho conocer tu experiencia, sobre todo relacionada con la vinculación de la ciudadanía con las políticas públicas. Sí, mi nombre es Luis Miguel Reyes Valdés, soy maestro de Economía de la Empresa y Finanzas Públicas. Me interesa mucho convivir en este seminario porque me interesa el empoderamiento ciudadano para combatir a los políticos corruptos, para que paguen sus fechorías. Yo trabajo en el Congreso del Estado como secretario técnico de una comisión de Hacienda municipal y ahorita están en el proceso del sistema estatal anticorrupción. Entonces me interesa mucho que el ciudadano se enroque ahí para que haga algo contra esos políticos que roban y nunca se les ve que paguen sus consecuencias. Ok. Mi nombre es Abner Reina, estudio Relaciones Internacionales y pues en lo particular usted es uno de mis modelos a seguir de la política latinoamericana y pues yo creo que vengo más que todo a aprender lo más posible de usted. Gracias. Yo soy Luis Mauro Torres, estudio ciencia política y pues yo estoy convencido que la participación ciudadana es la clave para mejorar la política, sobre todo en México, entonces quiero venir a aprender. Yo soy Cristian Macías, también soy egresado de política y de economía. Yo trabajo en una empresa de diseño de políticas públicas federales, municipales, estatales, en seguridad, ciudadanía, bueno, muchas cosas. Entonces, pues la idea es justamente, como también mencionaba Abner, ¿no? Es usted uno de los grandes agentes de cambio latinoamericanos. Sus políticas lograron impactar mucho en la ciudadanía y pues la idea es buscar replicar, ¿no? Estos modelos y ver qué se puede hacer para mejorar también la ciudadanía. Sí, yo soy Adán López Miranda, profesor de ingeniería. Estoy aquí, me interesa el tema, se me acomodó en mi tiempo disponible, me gusta mucho. Ahorita se me ocurrió
ver si después hacemos la pregunta de la decisión, no como un ciudadano entra a la política, sino cómo sale y ver si puede salir. Hay muchos personajes que los he visto entrar en la política, pero ya no quieren salir. Sí, entonces a ver si se abre un poquito después el tema para eso, ¿no? Además de lo que dice la mujer, que adelante, estoy muy interesado. Muy bien. Mi nombre es Orlando Nájera, estudio economía y pues más que nada vengo a aprender acerca de cómo la participación política puede hacer un cambio en nuestro país y pues, su opinión de Colombia sobre la política en México. Hola, mi nombre es Enrique Chapa, soy ingeniero civil. Me interesa saber mucho su opinión acerca de política interna mexicana. Igualmente, como comentó el profesor, cómo se puede replicar aquí en México todo lo que ya implementó y un poquito de proyecciones acerca del 2018, que es, pues bueno, ya próximamente estamos por elegir, pues bueno, otro presidente. Cales de la Garza, estudio ingeniería civil y quisiera saber más que nada cómo influir en la política siendo ciudadanos, o sea, siendo nosotros estudiantes, y el porcentaje o saber si cada político es corrupto, o sea, cada persona que entra que es corrupta, porque nosotros los ciudadanos pensamos que todos los que entran son corruptos, aunque no roben, pues, pero es lo que queremos. Jorge El Bosque, estoy ingeniero civil. Me gustaría comprender y aprender las relaciones que hay entre la ciudadanía y la política. Bien. Hola, mi nombre es Clarisa Guevara. Yo estudio la carrera de licenciada en Derecho, ahorita con concentración en Gobierno y Transformación Pública, y esa es la misma razón por la que estoy aquí. Conocer y comprender cuál es la razón o lo fundamental de que la ciudadanía entienda que el poder emana del pueblo y cómo generar una participación activa, inyectarle ciudadanía al gobierno como a la sociedad. Ok. Mi nombre es Abigail Soto, estudio ciencia política y pues me interesa mucho la importancia de la participación ciudadana para construir un mejor Estado, un mejor gobierno. Yo soy Claudia, soy exalumna, estoy ahorita trabajando en un proyecto de regeneración urbana que se llama Distrito Valle del Campestre, y pues, es un proyecto multisectorial, lo cual en este tiempo me ha llevado a reconocer la importancia de tener plataformas de participación ciudadana, y me interesaría saber cómo se pueden hacer de manera multisectorial. ¿Me falta alguien? Pues está muy interesante el grupo, realmente, como ustedes se pueden dar cuenta, es una diversidad grande de disciplinas, hay ciertos elementos comunes. Yo creo que nos vamos a divertir. Entonces, pienso, vamos a hacerlo en 3 sesiones. Vamos a arrancar con esta. Y muchas de las inquietudes que tienen las vamos a ir tratando en el camino, algunas hoy. Estaba en la reunión en el Congreso del, ¿cómo se dice? La reunión de consejeros, este lunes y martes. Y nos entregaron un papelito donde dice: aquí en el Tecnológico Monterrey formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Aparece ahí pues como una característica del TEC de Monterrey. Yo he tenido todo este año anterior viniendo acá formalmente a trabajar con el TEC. Para mí ha sido un gusto y una experiencia muy grande. Me gusta el lugar, me siento cómodo y me gustan ustedes. Lo que yo he visto, la oportunidad que he tenido de interactuar con estudiantes de diferentes formas, para mí ha sido una experiencia muy agradable. Y pues he aprendido bastante el hecho de estar acá. Más adelante les voy a contar un poquito acerca de mi vida, un pedacito más adelante, pero voy a empezar con ustedes hablando de liderazgo. Yo soy matemático, o sea, yo no sé de economía, yo no sé de arquitectura, yo no sé de derecho, yo no sé de nada, en principio, diferente a matemáticas en mi formación. Eso tiene unas ventajas, que no estoy atrapado en una casilla y que puedo ver el mundo, a este mundo me acerco desde una perspectiva mucho más amplia.
muy emocionante. Y no solamente soy matemático, sino que yo estudié la carrera de matemáticas, maestría en matemáticas, doctorado en matemáticas en la Universidad de Wisconsin en Madison, y el área mía dentro de las matemáticas, la lógica matemática, lo más abstracto del mundo. Yo nunca estudié matemáticas para aplicarlas, ni pensaba pues cómo la utilizaba para nada en principio, sino porque me apasionaba y me apasiona el mundo de la ciencia, de la creación, y esa es mi formación. Entonces, cuando yo hable de cualquier cosa, tengo la bondad o la ventaja de la ignorancia. La ignorancia, ustedes no sé si han oído esta expresión, la ignorancia es atrevida. Entonces, yo soy un ignorante atrevido, entre comillas, y voy a empezar hablando de algo que yo nunca en la vida pensé que yo iba a hablar, que es liderazgo. Sí, yo no he estudiado, no he hecho cursos de liderazgo, he leído algunas cosas, pero todo esto que les voy a presentar tiene una parte que pues, es bien emocionante y es la reflexión mía sobre todo lo que hemos hecho en política. Ya les voy a contar ese recorrido. Entonces, es mi reflexión personal sobre lo que yo he vivido desde hace un poco más de 17 años. O sea, yo voy a contarles aquí mi vida, de alguna manera, pero es la reflexión que yo hago sobre todo este camino recorrido y lo que he aprendido. Y de esa manera lo voy a traer. Entonces, voy a empezar a hablar de liderazgo. Eso, pues, habitualmente se hablan en cursos de administración, en otro tipo de escuelas, etcétera. Pero cuando leí esto dije, tengo que hablar un poco de liderazgo con ustedes antes de empezar a desarrollar las cosas en el término formal. Y voy a hablar, le puse un título de liderazgo ético y puse esta expresión, los medios justifican el fin. Yo quiero hacer una pequeña observación sobre esa expresión. Seguro que ustedes han escuchado en más de una oportunidad, el fin justifica los medios. ¿Qué significa? Con tal de llegar al lugar como sea. Esa es una expresión, está asociada con el príncipe de Maquiavelo. Los de ciencia política me pueden corregir cualquier imprecisión que tenga o error que cometa, y ha sido una característica permanente en muchos ámbitos de nuestras vidas, en particular en política. Hay mucha política que está asociada con el fin justifica los medios. Y yo creo profundamente, con el margen de error pues, que hay en estas afirmaciones, porque esto tiene un pequeño margen de error siempre, que son los medios los que justifican el fin. Para mí, la asociación el fin justifica los medios está muy cerca a aspectos de nuestras sociedades. La sociedad mexicana y colombiana tienen mucho en común, asociados con una cultura de la ilegalidad. Con tal de lograr algo, haga lo que tenga que hacer. En Colombia utilizamos expresiones como el vivo vive del bobo. Yo no sé si la entienden. El vivo vive del bobo. Hay una cantidad de frases asociadas pues con ese mundo, y yo creo profundamente en que son los medios los que justifican el fin, que he dicho en la forma más elemental posible. Yo entiendo los procesos, en particular políticos y sociales, como una construcción. O sea, nosotros vamos construyendo, vamos dando pasos para llegar a un lugar, a un objetivo, y cada paso que vamos dando nosotros va definiendo la calidad del objetivo al que vamos a llegar. ¿Me entienden? Yo construyo, yo voy haciendo paso por paso. Pues voy a hacer una pequeña digresión que habitualmente no hago. Aquí hay bastantes personas en matemáticas, algunos les da de ingeniería, pero no tiene que ser pues ingeniero para entender lo que yo voy a decir, pero a algunos les da curiosidad las matemáticas con este tipo de cosas. ¿Qué hacemos nosotros en matemáticas? Simplificando, por supuesto, las matemáticas. Nosotros probamos. O sea, nosotros probamos verdades. Por eso la expresión es matemático, es que no hay duda, ¿cierto? Y nosotros probamos teoremas. Y un teorema es una demostración de una frase y le decimos, a esa demostración le ponemos una prueba. Entonces, para hacer una prueba, ¿cómo se hace una prueba? En matemáticas. Básicamente hay un conjunto básico de principios, axiomas, que determinan el campo donde nosotros estamos, el área de las matemáticas que nosotros vamos a desarrollar. Probablemente ustedes han oído el nombre de un señor Euclides. En la geometría en el colegio seguramente les tocó tomar algo de geometría en el colegio. Se habla de la geometría euclidiana y había 5 postulados, principios o axiomas de Euclides. Estamos hablando de 2000 y tantos años atrás, griego, y él enunció 5 principios básicos que pretendían explicar los fenómenos
de la ubicación en el mundo físico desde ese entonces. Entonces, en general tenemos un conjunto básico de principios que marca el área de las matemáticas donde nos estamos desempeñando y son los conceptos fundamentales. Entonces yo hago una afirmación, todo triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, un triángulo rectángulo, recuerden que es así, y dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de los otros dos lados. Eso es una afirmación, ¿eso es cierto o es falso? Entonces, con los principios de la geometría se produce una demostración, y una demostración que es una sucesión de pasos. Un paso, y los pasos ¿cómo pueden ser? Pueden ser un axioma, uno de los principios básicos, puede ser uno de los pasos, o cada que yo doy un paso, utilizo una regla lógica que me permite pasar de un paso anterior a otro nuevo, utilizando una regla que me dice esto es correcto, cuando usted hace una inferencia a partir de esta manera, puede continuar. Entonces es una sucesión de pasos que tiene un principio, que tiene una regla que me dice cómo la puedo utilizar, y cuando uno llega al final de la demostración, llega al punto donde dice lo que quería demostrar, acabo de dar una sucesión de pasos que me permite decir es cierto. Esas son las demostraciones a grandes rasgos. Entonces no es de sospechar que un matemático piense que los medios justifican el fin. Un teorema, por formación, es una afirmación, repito, sobre la cual yo puedo dar una demostración. Si no hay demostración, no hay nada, usted no tiene nada, no puede decir absolutamente nada. Tiene que ver con eso y les voy a mostrar algunos de los conceptos. Pero esto es muy importante. Nosotros vamos a construir, llegamos a un fin y la manera como lo hacemos es relevante y es importante porque le da el valor a lo que nosotros vamos construyendo. Eso tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, con las comunidades. Cuando usted va a trabajar con las comunidades, ¿de qué manera trabaja? O si usted va a hacer una intervención, ¿cómo hace la intervención? Usted puede construir el edificio o puede trabajar con las comunidades, involucrarlas en el proceso de concepción, de construcción, para que cuando el edificio esté terminado, las comunidades sean parte del proyecto. Yo puedo hacer un edificio lindísimo, aquí está, diseñado como hacen en la universidad. Aquí diseñan un edificio y a nadie le preguntan si le gusta o no. Pues hay y eso no tiene nada de raro. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con las comunidades y vamos a hacer una intervención en una comunidad, ¿qué tipo de intervención vamos a hacer? ¿Cuál es el sentido? ¿Y de qué forma las comunidades van participando con nosotros en el desarrollo del proyecto, de manera que cuando terminemos, las comunidades están empoderadas? Eso es clave. Una cosa es, yo voy y le hago en este barrio una biblioteca bien bonita, que me parezca a mí, que puede ser bien linda, y les digo, hice la biblioteca, vengan, que ya está abierta, o desde el comienzo empezamos a entender qué significa la biblioteca, qué pasa con las comunidades, escuchar las comunidades dentro de todo ese trabajo y eventualmente llegar a una biblioteca que es de la comunidad en un espacio. Son los medios los que justifican el fin, con unos márgenes de error dentro de todas estas cosas, pero esto es una forma, esto es una decisión política, ética, es decir, cómo procedemos nosotros. Entonces, voy a hablar del liderazgo, como les digo, discúlpenme lo elemental, así lo entiendo y es lo que yo he descubierto refiriéndose a lo que pasa. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del liderazgo que yo he aprendido, el que yo hago? Si yo sé que soy un líder, reflexionando sobre eso, sacando los conceptos fundamentales, ¿cuáles son? Lo primero, todos nosotros tenemos una historia, nuestra historia particular, que muchas de ustedes serán diversas, algunos elementos comunes, pero todos tenemos una historia. Y siempre para poder ser líder, tiene que tener una condición inicial, son varias, pero para mí una tiene un sueño. Si no sueña, no va a ser jamás un líder. Soñar significa, yo tengo algo, con una historia que tengo, con quién soy yo, tengo un sueño que me inspira y el paso siguiente para ser líder es convertir el sueño en un reto, en un objetivo. Estoy siendo muy elemental, pero yo creo que me entienden. Tengo una historia, tengo un sueño, convierto el sueño en un reto, un objetivo y hay ya un salto grande. Pasar de un sueño, una idea, a convertirla en un objetivo sobre el cual yo lo pueda poner enfrente y eventualmente quiera llegar allá, significa un proceso de formalización, de aterrizar las cosas
y de verbalizarlo y de ponerlo como un referente. Yo siempre sé para dónde voy. Aquí pongo unas características. Todos nosotros tenemos nuestra historia y esa historia es crucial todos los días de nuestra vida, por supuesto, pero en particular en el tema del liderazgo, el individuo. Esto se puede ampliar a comunidad, pero pensemos por el momento en individuo. La persona tiene unas condiciones particulares para ir construyéndose en la categoría de líder. Ejemplo, yo. ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí hoy parado en el Tecnológico de Monterrey con un grupo de esta naturaleza? La razón, yo tengo mi historia. Les cuento un poco de mi historia y cómo he ido construyendo mi camino en la vida que me tenga acá. Yo, bajo circunstancias normales, yo no tendría que estar aquí hoy. Por ninguna razón, hablando de las cosas que estoy hablando, de liderazgo, yo hablando a este momento de la vida acá. Porque yo soy un profesor, era un profesor, y tendría que estar en la Universidad de los Andes en Bogotá trabajando con mis estudiantes de doctorado. En un seminario o en la Universidad Nacional de Colombia en matemáticas, trabajando en un seminario sobre todas estas cosas. Era mi camino en la vida. Pero no estoy aquí hablando de política, de liderazgo y de lo público. Y si cada uno se mira, pues se encuentra sus raíces. Yo las mías vienen desde muy pequeñito. Yo me empecé a dar cuenta desde muy temprano que por razón del origen social, yo tenía un camino y otras personas que tenían otro origen social diferente no tenían ese camino. Yo me empecé a darme cuenta desde eso muy temprano. ¿Por qué razón? Yo vivía en una parte de la ciudad de Medellín, en las afueras, en una zona medio campestre, y al lado de donde yo vivía había un barrio popular. En ese entonces no había ningún muro, ni rejas, ni de todas esas cosas que ponen para separar a la gente. Entonces, pues mis amiguitos estaban en el barrio popular y yo jugaba con ellos y pasábamos y disfrutábamos mucho, pero yo me daba cuenta que así estuviéramos allí al lado y yo me sintiera tan bien como me sentía, pues había un camino muy diferente por razón de mi origen social. Yo vengo con mi familia, mi papá era un arquitecto, vivía con unas condiciones privilegiadas en muchos sentidos y empecé a darme cuenta de la diferencia que había siendo vecinos iguales. Hay otros que nacen en un lugar, nunca ven a otro tipo de personas distintas a las de su condición, pero a mí me tocaba esto y así fui creciendo. Yo decía, aquí hay algo raro. A mí ni me gustaba lo que veía y decía, aquí hay algo raro porque decía, mi origen social marca una diferencia con mis amiguitos. Yo los podía inventar a algo, no había problema, pero decía, aquí hay alguna diferencia. Pues yo no pensaba, pues, por supuesto, de 7 años así, pero siempre tuve claro, y es mi convicción y por esa razón estoy acá, que después de todo yo me hice siempre el propósito de trabajar para que lo que para mí fue un privilegio sea un derecho de las personas. Yo tenía eso desde muy temprano en la vida, por eso yo me fui a estudiar, dije voy a ir a estudiar matemáticas a la Universidad de los Andes en Bogotá. La Universidad de los Andes es el equivalente del TEC en Colombia, es la universidad privada más importante, muy buena, en muchos sentidos, y en mi casa me podían pagar para que yo me fuera a vivir a Bogotá, a pagar la matrícula de la Universidad de los Andes, que es bien cara, como debe ser la del TEC en el contexto mexicano, podíamos vivir en un apartamento, en fin, yo tenía la oportunidad de escoger, pero pude escoger. Por ejemplo, cuando yo fui a estudiar la carrera, yo dije, yo voy a estudiar matemáticas. En el mundo mío no había ni una sola persona que fuera un científico o un matemático y mis compañeros me miraban y me decían, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Vas a ser profesor? A mí me preguntaban, ¿usted va a ser profesor? Y dije, pues yo voy a ser un matemático y yo voy a ser un científico. Y tuve siempre la fortuna en mi casa, mi papá y mi mamá siempre me decían lo que tú quieras ser. Yo nunca sentí en la vida una presión de que haga esto para que tenga plata o no tenga plata, siempre crecí en un espacio, lo que tú quieras hacer, adelante. Mientras que yo pueda, siempre tendrás un apoyo y el mundo es tuyo y a volar. Entonces yo siempre sentía esa confianza, ese apoyo, y entonces yo escogí. Y después me fui a hacer un doctorado de matemáticas en la Universidad de Wisconsin en Madison, porque allá estaba el matemático que yo leía sus trabajos, pues en esa época no había internet ni nada de esas cosas, pero yo leía esos libros, yo leía esos teoremas, y decía, esto es lo más emocionante que yo he visto. Me parecía extraordinaria sus demostraciones, yo sentía una felicidad muy profunda estudiando eso y logré llegar a donde él estaba, en los Estados Unidos, y fui su estudiante de doctorado y escribí la tesis con él
y después escribí un libro con él y después fue mi amigo, en fin. Yo tuve ahora, por supuesto que eso no era yo sentado por bonito, que me decían, bueno, siga, no, venga para acá, trabajando, con mucha disciplina, con mucha convicción, pero con algo que es muy profundo, que se ve en todas estas formas de ser quien lidera, cuando uno lo que está haciendo es la vida. O sea, yo tenía el privilegio de estar haciendo lo que yo quería, lo que me apasionaba, como estoy haciéndolo aquí. O sea, yo estoy aquí porque quiero estar, porque yo siento emoción contando lo que les estoy montando a ustedes. No dije, yo voy a ir allá, que me paguen tanto y chao, que me voy de Monterrey. No, esta es mi vida. Entonces eso es muy importante porque cuando uno tiene enfrente a una persona que tiene su vida en las manos, que la estás poniendo, eso establece una relación diferente. Hay gente muy inteligente, mucho más inteligente que yo, no tenga la menor duda, con muchas condiciones, pero hay una que marca quienes somos líderes y es esa convicción profunda de lo que estamos haciendo, que se convierte en un ejemplo, que tiene una forma de ser y asociarse con el mundo que se transmite. Entonces, les cuento esa parte para decir, por esa razón estoy yo acá, porque yo terminé en Estados Unidos, me podría haber quedado de profesor allá, que era muy atractivo, yo adoro las matemáticas, yo soy un profesor y seguiré siendo un profesor, pero yo dije, yo tengo que regresar a Colombia, yo tengo que trabajar en la sociedad colombiana para que lo que ha sido mi privilegio yo lo pueda aportar para que mucha gente, que sea un derecho en una sociedad justa. Que las condiciones de las personas no dependan del origen social, sino de una sociedad decente, justa, que permita que todos nosotros podamos desarrollar nuestras capacidades. Por eso estoy acá. Todavía falta cómo me salí de la universidad para llegar hasta acá, pero esa ha sido mi motivación detrás de todo esto y la convicción que la educación es el equipaje para hacer la transformación. Después, yo he visto personas, nosotros en Colombia, en México, nosotros tenemos las personas, las condiciones para poder pararnos en cualquier parte del planeta con la capacidad que tenemos. Nuestro problema no es falta de capacidades, el problema es oportunidades, en muchos sentidos. Entonces, nosotros, quienes somos líderes, llegamos con unos principios, tenemos unos valores, una forma de relacionarnos con el mundo, tomamos decisiones, que es un elemento central, y yo siempre creo pues, que el líder es la mayor condición del liderazgo es el ejemplo que nosotros damos quienes estamos conduciendo. Resumo, tenemos una historia, tenemos sueños, esos sueños tenemos que ser capaces de convertirlos en retos, objetivos explícitos, tenemos un equipaje, este es el equipaje de la vida y con ese vamos avanzando dentro de todo esto. El punto es cómo se pasa de acá a allá y qué se necesita para pasar. Pero lo primero es historia, soñar, objetivos, tiene un equipaje y con ese equipaje a ver cómo va a pasar. Hay unos valores detrás de todo esto, que son los míos, que son los de nuestro movimiento político, que no son negociables. O sea, uno tiene ciertos valores fundamentales en la vida sobre los cuales se mueve, pero yo los digo, yo creo profundamente en la dignidad del espíritu humano. Tú y yo somos igualmente valiosos como seres humanos. Dignidad. Eso es potente. Todo el mundo habla de la dignidad, pero cuando se asumen y cómo se asumen, pues tienen un valor muy especial. Creo en el respeto, en el reconocimiento de las otras personas y profundamente en relacionarnos a partir de las capacidades que tenemos como seres humanos. O sea, creo en el valor de nosotros como seres humanos, que somos iguales, tenemos capacidades, respeto y reconocimiento. Son 4 valores muy potentes que por supuesto están asociados con mi espíritu de matemático, la forma como vivimos, la profesión que yo escogí, la actividad que yo escogí de ser profesor, todo eso son valores que representan mi espíritu. Entonces, vamos a empezar a movernos dentro de ese concepto de liderazgo. El punto de partida es, aquí estamos en el sueño, ya tenemos identificado el objeto y el objetivo, el reto y el objetivo, el equipaje que les mencioné que teníamos y nuestro propósito ahora es movernos de acá hasta allá para llegar a ese lugar que nos hemos soñado. Y estamos hablando, y voy de manera informal diciendo pues cómo llevamos un grupo, cómo nos encontramos, cómo llegamos al lugar que nosotros pretendemos llegar. O sea, yo creo en el camino, en el recorrido, eso va de los medios justifican el fin. Esto se construye, no se salta, sino que se camina para llegar a ese lugar
y eso pues tiene una cantidad de elementos que los voy a explicar cuando miremos un poco ya en el caso de la política, pero les voy a dar un ejemplo de cómo llegamos a este sueño y empiezo a usar el plural de manera deliberada hasta llegar a un reto político. Se los voy a ir explicando. Pero fundamentalmente sabe dónde está, hay que entender muy bien dónde estamos, hay que tener conocimiento. O sea, es una obligación tener muy claro el punto de partida, cuál es el contexto en el que nosotros estamos, hay que conocerlo. Y eso por lo general significa estudiar, pensar, hay conocimiento y nosotros, por supuesto, somos rigurosos. Rigurosos en el sentido de que las sociedades se conocen, se estudian, hay muchos, pero creeremos y aplicamos el conocimiento como para saber dónde estoy parado. Entonces tengo que empezar a caminar dentro de todo eso. Eso habitualmente nos vamos a encontrar con obstáculos permanentes, con decisiones permanentemente, con el grupo que estamos formando. Tener un reto de objetivo significa tener un plan para eventualmente llegar a donde nosotros queremos. Tenemos que aprender a caminar, hay que movernos, hay que comunicar, hay que explicar para ir avanzando. Doy 2, 3 ejemplos de la práctica política nuestra. Cuando nosotros empezamos, éramos un grupo de personas muy reducido. De Medellín, unas personas de ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, el mío. De hecho, yo no vivía en Medellín, yo vivía en Bogotá, pero pues Medellín es mi tierra y allá venía permanentemente. Del mundo de la cultura, del mundo empresarial, emprendimiento, de diferentes disciplinas, y nos encontramos nosotros con una inquietud que teníamos. Ya se las voy a explicar un poquitico más adelante y después me lo salto si es el caso. Y nos encontramos con una inquietud que estaba asociada con lo que nos pasaba a cada uno en nuestras organizaciones o en términos personales. Todos teníamos una preocupación por la sociedad en que vivíamos. Yo regresé a Colombia. Cuando regresé a Colombia, pues entro a la Universidad de los Andes como profesor. Inmediatamente, pues trabajando con mis estudiantes, por supuesto, pero yo empiezo a escribir artículos en periódicos, empiezo a participar, por ejemplo, ¿cómo se llama acá? CONICIT, en Colombia se llama Colciencias, y yo era del Consejo Nacional de Ciencias Básicas como matemático, a tratar de aportar para que las ciencias fueran parte de la cultura nuestra en Colombia, de nuestro desarrollo. Yo fui miembro de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, buscando recursos para que mucha gente pudiera hacer la maestría y el doctorado, así como yo tuve el privilegio de poder hacerlo. Escribía artículos, o sea, yo me tomaba en serio la posibilidad como individuo de aportar a esta sociedad y de estar planteando las ideas, pero con mis amigos terminaba todo con la expresión hay que hacer esto. Trabajábamos en esos comités, los científicos de diferentes disciplinas, pues nosotros los científicos por lo general somos muy disciplinados, apasionados, trabajamos, queremos lo que estamos haciendo, le dedicamos tiempos, horas, pensábamos, proponíamos, pero eventualmente todo lo que nosotros proponíamos pues no se hacía. Entonces éramos un grupo de personas ya mayores que de una forma u otra tratábamos de intervenir, aportar a nuestra sociedad, pero descubrimos que siempre terminábamos diciendo hay que. Y cuando terminábamos diciendo hay que, ¿a quién le estamos diciendo? Cuando ustedes dicen hay que hacer esto en México, ¿a quién le están diciendo que lo haga? A los políticos son los que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba y todavía no me gusta a mí la mayoría de las cosas que pasan en el mundo de la política, en el sentido tradicional. Pero entonces, pues nosotros la alternativa que se nos presentó en ese momento era, pues nos quedamos el resto de los días diciendo hay que hacer esto y cada uno trate de hacerlo, o en ese momento las cosas pasan en la vida, nos encontramos y tomamos la decisión o participamos en política. Entonces vamos a construir nuestro movimiento, ¿sí? Vamos a construir un movimiento político, cívico, independiente, vamos a participar en elecciones y nos vamos a ganar la alcaldía de Medellín para llegar al poder, y les voy a decir en qué sentido era eso. Entonces, y yo lideré todo este proceso, juntando las personas en las discusiones, muy pocas personas,
estábamos allí, básicamente con un poquito más de tiempo éramos 50, estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de noviembre de 1999, donde la mayoría de ustedes estaban muy jovencitos. Entonces, nos reunimos, teníamos un sueño, transformar la sociedad, incorporar unos elementos para el desarrollo de esta sociedad, veníamos de diferentes sectores, no teníamos una expresión, y nos juntamos nosotros, queremos vivir en una sociedad diferente, nos planteamos un objetivo, es vamos a participar en política y vamos a llegar a la alcaldía de Medellín para ganarnos estas elecciones y transformar esta sociedad y no volver a decir hay que. El sueño que compartíamos, diferentes ángulos con diferencias, de transformar la sociedad, de tener una sociedad diferente con ciertas características que ahora vamos a ver, nos reunimos, lo convertimos en un reto, ganar la alcaldía de Medellín formando un movimiento cívico para ganarse la alcaldía de Medellín y a partir de ese momento pues estamos discutiendo, yo lidero el proyecto y empezamos a ver cómo vamos a pasar de un sueño a un reto que nos propusimos nosotros. Evidentemente lo logramos, por eso estoy aquí. Pero es una historia, pues a mí me emociona, yo me siento muy orgulloso de esa historia. Y entonces, ¿cómo empieza usted con un grupo de 50 personas a trabajar? Medellín tiene 2,5 millones de habitantes, tiene más habitantes que Monterrey. ¿Cómo hacemos para llegar a las personas y construir un movimiento cívico y derrotar al equivalente del PRI, el PAN y todos los que usted quiera a pie? Bueno, les voy a contar un poco sobre eso. Pero hay un punto fundamental dentro de todo esto y es cómo se conforman los grupos, cómo se avanza, cómo se logra avanzar. Solamente digo 2 o 3 cosas porque no me puedo extender mucho para poder seguir, pero hay algo muy importante. Quien lidera tiene que saber para dónde va y tiene que ser capaz, esa es la forma como yo lo explico y es siempre poner un reto inicial, un primer paso, verificar que se cumple ese primer paso, otro paso inmediatamente. Usted no puede haber terminado el primero cuando ya tiene el segundo diseñado, verificar que se cumple y así sucesivamente y cada vez los pasos van siendo más grandes. Por ejemplo, solamente les doy el primer paso. Tengo este grupo, tenemos este grupo, cada quien de diferentes disciplinas. Aquí no tenemos un peso, no hay plata, no hay nada. Somos personas que nos reunimos. ¿Y cómo hacemos para que ese grupo no se acabe como se han acabado tantos grupos en la vida que después de 3 reuniones, finito, ya no hay más, no fuimos capaces de avanzar? El reto es avanzar. Yo me vine a vivir a Medellín de Bogotá, pidí licencia no remunerada en la Universidad de los Andes donde yo trabajaba. Dejé mi familia en Bogotá, vengo a trabajar toda la semana. Conseguimos un espacio, una pequeña oficinita. Mi papá me dio un espacio en su oficina. Empezamos, pues primero solo, y están todas estas otras personas que están trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos? La forma como yo he hecho siempre, soy un profesor, por eso digo la historia, siempre ponía una tarea. Vamos a hablar de la movilidad en la ciudad de Medellín. Y va a ser el lunes a las 4 de la tarde. Usted. Yo me encargaba de que cada quien tuviera el tema, el reto. El primero que estaba en la reunión era yo. ¿Cómo convocábamos a las personas? Llegaban a la reunión, trabajábamos y ¿cuál era el reto inmediatamente siguiente? Se logró esto, tenemos que hacer esto. Al principio, a la mayoría de las personas iba a las reuniones porque le daba pena conmigo. Decía, este hombre se vino de Bogotá, está ya solo en una oficina, está dedicado a este proyecto. Nosotros dijimos que íbamos a participar, pues ¿cómo no voy a participar yo si ahí está? El ejemplo es fundamental, o sea, estamos trabajando, vamos a trabajar. Y poner tareas, ir multiplicando y siempre mostrando lo que íbamos construyendo. Era extraordinario, mire lo que hicimos, mira lo que hicimos, cómo hacemos una reunión, de qué manera esta persona puede convocar a una reunión con un grupo de personas, y íbamos haciendo con un seguimiento al milímetro de parte mía, escuchando a todas las personas, reconociendo a cada persona, mostrando lo extraordinario que estábamos haciendo y cada paso que íbamos dando, mostrando que estábamos avanzando. Y así empiezan a pasar las cosas. Como les digo, no les voy a explicar todo, pero eso tiene que ver con esa forma de entender el liderazgo y si tuviera más tiempo, pues podía profundizar, pero piénsenlo en esto. Una historia, un sueño, un reto, un objetivo. Cómo traemos un equipaje que son los conocimientos, principios y valores. Yo soy el profesor, yo siempre estoy hablando de tareas y de retos que tenemos para ir haciendo, cómo se conforma un grupo, cómo se evita que un grupo se desaparezca. Nada peor que usted tener 2 reuniones iguales.
Si usted va a una reunión y la siguiente es igual, ese grupo se le acaba. Siempre hay que mostrar cómo se avanza, cómo se comunica, cómo empezamos a pegarnos, etcétera, y seguimos. Y lo que se va construyendo dentro de todo este proceso, del líder como individuo o de un grupo como grupo, es para mí lo que es la mayor riqueza que se puede construir y que puede tener un líder, que se llama la palabra confianza. La confianza es la mayor riqueza que nosotros podemos tener si estamos hablando de liderazgos en términos políticos, en los términos que usted quiera, la confianza es la mayor riqueza. Y la confianza tiene que ver con los medios justifican el fin, porque la confianza se construye. Uno no le venden confianza. Doy un salto monumental. En política, los corruptos, al que tiene precio se lo encuentran. El problema no es la plata, la lana, como dicen ustedes. El problema es qué se necesita y ellos tienen la capacidad de comprar lo que necesitan, ¿cierto? Pero hay una condición que no se consigue en ningún Oxxo o, ¿cómo se llama aquí? Sunburns, cualquier tienda de acá, o pueden ir a los Estados Unidos y allá tampoco la encuentran, y después en ninguna parte le venden a uno confianza. La confianza es una construcción que hace parte de los medios justifican el fin. Lo primero que nosotros hicimos fue, el sueño es este, vamos a transformar esta sociedad de Medellín, lo convertimos en un objetivo y es, vamos por la alcaldía de Medellín, vamos a hacer el movimiento, empezamos a caminar, y todo ese proceso de ir construyendo el grupo, de ir acercando a la ciudadanía, lo que nosotros estamos construyendo a cada instante es confianza. Ese es el reto. Por eso, yo tengo una pequeña fórmula que en el fondo, si ustedes recuerdan lo que les dije ahora acerca de los teoremas, es lo mismo. Me explico. La confianza es la suma de la coherencia y la consistencia. ¿Qué significa ser coherente? Nosotros vamos dando pasos, cada día estamos dando un paso. Eventualmente vamos dando pasos más grandes. Y ser coherente significa que yo cada que doy un paso no me contradigo con lo que hice anteriormente. Como los teoremas. Cuando usted da un paso en un teorema, aplicó una regla que le permite decir, lo hizo bien. Entonces, ser coherente significa pasos que vamos dando, no nos contradecimos lo que hemos hecho previamente. Y ser consistente significa que hemos tenido los mismos principios, los mismos axiomas desde el comienzo. O sea, no cambiamos de principios dependiendo de la reunión, sino siempre los mismos. Entonces, hemos respetado los principios sobre los cuales nos fundamentamos, hemos caminado y hemos construido de manera coherente sin contradecirnos a partir de esos principios. Y lo que va saliendo de todo eso es mágico, se llama confianza. Y eso es una construcción. Por eso son los medios los que justifican el fin. Y eso genera el valor del líder. Una persona que lidera, que entiende esto, que lo hace de esa manera, la riqueza es la confianza. Que usted se pare y que le puedan creer. ¿Sí? Eso es muy potente. Les contaré algunos casos personales de momentos tremendos en el sentido de la política y lo público, donde uno se está jugando toda una cantidad de cosas y qué significa jugársela. Doy una palabra acerca de la confianza. Y aquí voy a poner un par de párrafos de un señor que a mí me gusta mucho, que es bastante sabio, que se llama Josep Ramoneda, un catalán, un pensador catalán. Pero voy a hablar de la confianza, de una condición que tiene la confianza. Cada que nosotros vamos pensando, piénselo en estos piénselo en estos términos. Tengo una alcancía y todos los días, cada paso que dé, ponga en su alcancía algo de la confianza que construyó. Tiene que ir construyendo confianza para que le crean. Si no le creen, se acaba todo. Vaya ahorrando, todos los días hay que ahorrar en la confianza. Y llega momentos donde usted se encuentra con una situación, porque siempre estamos tomando decisiones. El arte de tomar decisiones, cuando entendemos el liderazgo desde esta perspectiva, es fundamental. Cómo usted va a tomar una decisión y siempre que tenga una duda, tiene que irse a los principios para saber cómo es que va a tomar la decisión. Nunca se olviden de los principios, que es habitualmente lo que pasa en muchas partes, que dejan los principios a un lado para resolver un obstáculo. Si ustedes van a hacer uso de la confianza, les voy a dar un ejemplo pues de una vez para que vean cómo es la magia de la confianza. Ya de alcalde de Medellín. Medellín tiene unas empresas públicas, las empresas de servicios públicos que son públicas, son de la ciudad de Medellín, son una empresa ejemplar en el mundo. Nos generan una riqueza muy grande a la sociedad, y la sociedad de Medellín y de Antioquia
tiene orgullo por lo que representan esas empresas públicas. Son públicas, sus excedentes van a la inversión social en la ciudad, es un bien público muy grande, es una institución de nuestra sociedad, de esas que queremos tener, que sabemos que son referente de lo mejor que somos. El alcalde de la ciudad es el presidente de la junta directiva de la empresa y además nombra el gerente de la empresa y básicamente también nombra la junta directiva. Un día me llaman a mí y me dicen, el día es el 6 de agosto del 2006, me llaman y me dice, alcalde, acaban de capturar un miembro de la junta directiva de las empresas públicas porque es guerrillero de las FARC. Estamos hablando, ustedes probablemente han oído hablar de un acuerdo de paz en Colombia, es con las FARC, el grupo guerrillero, y me dicen, de la reunión, de la junta directiva es guerrillero de las FARC. Si usted reúne todos sus enemigos en el mundo, en Medellín, le dice, hágale algo a este, yo creo pues que es muy difícil imaginarse algo peor que nombrar un guerrillero de las FARC en la junta directiva de las empresas públicas de Medellín, que todo el país conoce, y de las FARC en su momento pues es el símbolo de la destrucción de lo peor, y allá estaba en la junta directiva. Entonces, pues imagínense la noticia, ¿cierto? Ese día estaba en Medellín quien en ese momento era presidente de Colombia, que se llama Álvaro Uribe, fue presidente de Colombia 8 años, y al otro día empezaba su segundo periodo. En ese momento tenía la popularidad más alta de todos los gobernantes, estaba ya en la ciudad, él es de Medellín, estábamos en un evento que era la fiesta de la ciudad, que se llama el desfile de silleteros, las flores, la primavera, hay un evento muy importante. Entonces, por supuesto, todo el mundo va a ver, ¿cómo así que hay un guerrillero en la junta directiva de PM? ¿Dónde está Fajardo? Entonces yo les dije, vamos al evento, pues allá está el presidente, que era un invitado especial. Apenas se vaya él, yo doy una rueda de prensa para explicar este caso. Ustedes pueden imaginar lo que yo sentí cuando oigo la noticia. Yo pensé que una expresión colombiana, me están mamando gallo, de García Márquez, me están mamando gallo, es un chiste, pues me están tomando del pelo. ¿Cómo se dice aquí? Aquí, pero no, una menos elegante que jugando una broma, porque aquí tiene que, aquí, bueno, aquí dicen otras cosas seguro. Pero bueno, en todo caso, yo dije, no puede ser. Pues imagínense el malestar, la inquietud, todo esto que pasó, por qué pasan las cosas, la película. Pero pues para no contar más detalles, se fue el presidente, estoy yo acá, pues no me cabe un periodista más encima, micrófonos aquí en todas partes, todas esas cosas. Y yo les digo, mire, este señor lo capturaron porque estaba en un frente guerrillero, además muy miedoso. Yo lo conocí a él, yo fui quien lo puso en la junta directiva de las empresas, estuvo en la campaña mía para la alcaldía, en una lista, fue candidato al consejo, yo estuve con él en reuniones, con mi esposa fui a almorzar a la casa de él, lo puse allí porque él era profesor de la Universidad de Antioquia, había estudiado el tema de servicios públicos, recurrentemente me reclamaba por el costo de los servicios públicos para las personas más humildes, le dije, ¿por qué no entra a la junta directiva para tener un grupo amplio de discutir todo ese tipo de cosas? Yo lo puse ahí, lo conozco, estuve, eso fue lo que yo hice. Preguntas. Ahora las FARC saben dónde están las torres de energía. Les dije, mire, yo no tengo ni idea de dónde hay una torre de energía y las FARC, los grupos guerrilleros, no necesitan estar en la junta directiva de PM para saber dónde están las torres de energía, que es donde ellos están. Entonces las FARC infiltraron la junta directiva de PM, lo puse yo. Fue mi decisión personal, yo fui quien le dije, yo lo puse allí. Entonces, pues él es de las FARC, está claro, pero fue porque yo lo puse a él directamente allá. Ahora saben lo que hay en la EPM, dije, todas las actas nuestras son públicas, todo lo que nosotros sabemos, usted lo puede ir a mirar a la Cámara de Comercio, pide el acta de la reunión y se la van a entregar dentro de todo eso. ¿Más preguntas? No. A mí me engañó el Señor, engañó a su comunidad y nos engañó a todos nosotros. Eso es lo que yo puedo decirles. Eso era un momento tremendo, porque yo estaba usando toda la confianza que había construido, me estoy parando enfrente de toda la sociedad y le estoy diciendo lo que pasó.
Y la magia de todo esto, ¿qué es lo que le dicen a uno? No diga que usted lo conocía. Diga pues que lo pusieron en una lista, que a usted le dijeron que viniera, pero usted que no sabía. Dije, nada, yo fui a almorzar a la casa de él con mi señora, pues para que nos quitemos cualquier posibilidad, porque eso es lo que habitualmente le dicen y hacen los políticos en general, salen y dicen unas cosas que uno dice, ah, qué montaje, que tal cosa, que otro. Nada, esto fue lo que me pasó y lo dije de verdad. Puse sobre el espacio, pues sobre el escritorio, toda la confianza que habíamos construido todos los años. Además está en cabeza mía. Todo lo que hemos construido nosotros como movimiento en cabeza del individuo, ahí está. Y utilicé la confianza, miro a la gente, explico, así como estoy explicando acá. ¿Qué pasó? La gente dice, le creemos. ¿Qué pasa? Se multiplica la confianza. La confianza tiene esa magia, que usted la utiliza y si la utiliza bien, la multiplica. No es que me gasté la confianza, sino que multipliqué la confianza en ese momento mágico donde usted está tomando decisiones, donde usted está enfrentando una cantidad de cosas y eso nos pasa pues en todos los niveles. Pero eso fue, pues, les cuento eso de la experiencia política, ya me ha tocado varias de esa naturaleza, porque estamos tomando decisiones y por eso pongo yo allí lo de la confianza. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Otros hacen que tapen la noticia, que no aparezca en los medios, que la pongan por acá, que nadie pregunte, que lo minimicen, todo ese tipo de cosas que hacen. Y eso es una ruptura con esa posición. Yo dije la verdad y he dicho siempre la verdad. Ahora a mí me atacan, me dicen de todo. Estamos en el contexto de una campaña presidencial para el 2018 también en Colombia, en mayo. Es posible que yo sea candidato, estamos en todo esto, pero representamos una política diferente. Es un mundo, pero pues la cantidad de insultos son impresionantes, yo nunca los miro. Sí, vamos por nuestro camino, pero tiene que ver con eso, que la riqueza es la confianza. Y eso es muy potente. Unas expresiones acerca de la confianza. La confrontación política es un juego de poner y quitar confianzas. Al político le cuesta ganar la confianza, la puede perder en un minuto y es enormemente difícil recuperarla cuando se quiebra. La desconfianza tiene efectos retroactivos, cambia el juicio sobre las cosas del pasado y cambia la inclinación del terreno de juego. La cuesta se empina para el que ha perdido la credibilidad. La confianza se ha convertido en una categoría política decisiva. Es el fino hilo que vincula al ciudadano con el gobernante en tiempos de lealtades débiles. La confianza tiene que ver con firmeza y seguridad que forman parte del código genético del Estado. Es eso, esa es la riqueza más grande que uno puede tener. Y por supuesto, en este mundo de la política saben qué significa que uno tenga confianza y cómo tratan de agredir para decir, vamos a hacer que la gente no le crea, ¿cierto? Eso es parte del problema de este mundo. Y con las redes, pues se convierte, no voy a leer sigo. Pero quería explicar eso de la confianza. Entonces, lo que vamos a ver aquí, en este curso, es, desde la experiencia nuestra en todo este recorrido, pues las lecciones aprendidas para compartirlas con ustedes, para reflexionar sobre qué significa ciudadanía, qué significa política, cómo se pueden hacer las transformaciones y cómo podemos avanzar. Aquí tengo una frase, como se llega al poder, así se gobierna. Tiene que ver con los medios justifican el fin. ¿Cómo llegamos? Nosotros llegamos al poder y eso va a determinar de qué manera gobernamos. Entonces, lo que yo les voy a contar, les he hablado unos pedacitos de esto. Decidimos entrar a la política en noviembre de 1999. Primer reto que nos pusimos fue construir un movimiento político para llegar al poder en la ciudad de Medellín, en la alcaldía. Hicimos una campaña para llegar a la alcaldía de Medellín. Les voy a dar unos detalles de la campaña para decir cómo se llega, que es crucial. Y después de que llegamos al poder, estamos gobernando, ¿cómo se hace la gestión? ¿Cómo gobernamos? Para explicarles cómo todo esto está junto y construimos pues en Medellín. Ya después pasamos a la gobernación de Antioquia, también tuvimos una campaña presidencial, pero quiero mostrarles a ustedes cómo ha sido este recorrido. Eso me permite poner los conceptos y las ideas con nuestra experiencia concreta para que vean cómo se pueden hacer las cosas. Entonces yo no estoy dando un modelo, estoy mostrando un ejemplo que muestra alternativas para que les enriquezca a ustedes la mente, para que vean otras formas, algunas cosas se pueden aprender, pero yo nunca pretendo decirle a la gente haga esto. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Además hemos aprendido de mucha gente.
Cuando nosotros hablamos de historia es que cada uno llego yo como líder con otras personas, cada uno tiene su historia, cada comunidad tiene su historia y cómo contamos esas historias para trabajar juntos con ese objetivo que nos pusimos. Entonces, para mí, pues, por supuesto, es muy emocionante, es por esa la razón que estoy acá, pero ese es el camino que vamos a recorrer. ¿Cuánto hemos aprendido en todo ese terreno? Para que ustedes vean la política en acción, cosas que se pueden hacer, pero repito, lo más importante es que para mí por lo menos, estando con ustedes, que ustedes abran la mente, que vean otras cosas, que miren que miren un mundo y así aprendemos, todos hemos aprendido de mucha gente. En todo esto fundamentalmente, yo no sé si se ve bien, pero aquí es una carretera que tiene 4 cruces, si se paran en la mitad, estamos tomando decisiones permanentemente. Eso es una de las cosas más importantes de ser líder. Tome decisiones a diario. ¿Cómo toma esas decisiones? La calidad de las decisiones determina la calidad del liderazgo, por supuesto, y de lo que pasa en nuestra sociedad. Y es tremendo. O sea, uno se encuentra con unas situaciones muy complejas. Gobernar no es fácil. Este no es un mundo sencillo. Aparte, pues, de la mezquindad y el horror que hay en ese mundo, es dificilísimo. Estamos tomando decisiones. Nosotros tomamos las decisiones más importantes para toda la sociedad. Es que una decisión de un político los afecta a todos ustedes, ¿cierto? Y es muy crucial tener esa capacidad de tomar decisiones. Entonces voy a contar nuestra historia. Lo que voy a construir con ustedes está basado en nuestra historia. Esa es la riqueza de lo que yo puedo aportar. Hay gente que sabe, por supuesto, pues en términos académicos de todo. Yo he estudiado mucho, yo he leído mucho, yo he pensado mucho, por supuesto, pero les voy a contar pues nuestra experiencia. Todo lo que les estoy contando es lo aprendido, lo que hemos vivido en ese recorrido y lo que he vivido yo, cada minuto desde hace 17 años y tanto. Nos metimos, construimos nuestro plan de desarrollo. Ahora les voy a contar Medellín la más educada, después el gobierno departamental Antioquia la más educada, de qué manera pues se hace esa construcción. Entonces voy a pasar por todo eso. ¿Cómo voy de tiempo? Porque a mí se me va olvidando el tiempo y yo tengo un problema o una condición y es que a medida que va pasando el tiempo voy teniendo más energía. Entonces se me va olvidando cómo voy. Alguien que me diga porque bueno, quieren que paremos acá y hacemos unas preguntas sobre esta primera parte, terminamos y ya la próxima arrancamos acá en Medellín. ¿Les parece? Preguntas, inquietudes, sugerencias que ustedes tengan, les muestro unas fotos de Medellín. Este edificio lo diseñó mi papá, este edificio lo diseñó mi papá, este edificio lo diseñó mi papá, estos edificios los diseñó mi papá. Lo digo con mucho orgullo, mi papá era un arquitecto. Y cuando yo era un niñito, pues aquí me acompañé a mi papá cuando estaban construyendo el edificio, ya lo vi. Entonces, solo pues para hacerle propaganda a mi papá, que en paz descanse. Aquí termino. Esta ya la vimos, pues realmente. Preguntas para terminar esta sección y seguimos la próxima vez desde ahí. ¿Quién? ¿Tú? Mencionabas que bueno, la confianza es como la base, ¿no?, para poder impulsar a la ciudadanía en que vaya de acuerdo con las decisiones que uno toma. Tomando como ejemplo la elección de gobernador aquí en Nuevo León, no sé si más o menos... Sí, claro. El Bronco estuvo en Medellín. Allá estuvo con su equipo de gobierno, una persona muy amiga nuestra, Fernando Maiz, que falleció hace poquito acá, que se accidentó, pues lo llevó allá, en fin, lo conozco bien. Pues bien, más o menos bien. ¿Cómo puedes relacionar o comparar la experiencia que tú tuviste con la confianza que tú construiste en la ciudadanía, siendo completamente externo a la política, a la confianza que se construyó con el Bronco durante toda la campaña, una confianza que lo llevó al 51% de votación, que es algo completamente inesperado y real aquí? ¿Y cómo ha caído ahorita, no? O sea, a partir de que ya toma el poder y las decisiones que empieza a tomar, las políticas públicas que empieza a diseñar, pues la confianza, digamos, se regresó a pues es prácticamente lo mismo, no está muy lejos, o digo, era el menos peor, pero pues ahí la llevamos, ¿no? ¿Y qué te pasó a ti, no? O sea, digo, supongo que lo vamos a ver la siguiente sesión con la historia, pero no sé si puedo hacer alguna comparativa. Sí, lo que pasa es que les voy a contar cómo llegamos al poder, pero
nosotros construimos la confianza, pero este es un camino recorrido. El señor gobernador acá, pues tenía un origen, estuvo en un partido durante mucho tiempo, se sale de ese partido, entiende el malestar que hay en un momento particular, tiene capacidad de comunicarse con la gente de manera ingeniosa, es creativo para comunicarse con la gente, captura eso en un periodo de tiempo muy corto y logra ganar el poder. Nosotros llegamos al poder en las elecciones de 2003, pero nosotros empezamos formalmente a hacer política donde no habíamos participado. Yo nunca había tenido un cargo público en mi vida. El primer cargo público que yo tuve fue alcalde de Medellín. Y nosotros empezamos a caminar la ciudad. O sea, nosotros construimos esa confianza, pero nos tomó un tiempo en la forma como nosotros lo hicimos. Entonces no fue algo que tiene visos de coyuntura, que él lo hizo ingeniosamente y que fue capaz de en ese momento de capturar un malestar en este estado. Nosotros, el recorrido nuestro es muy diferente. Entonces la construcción es muy diferente y la cantidad de confianza en esa caja de ahorros que yo les hablo a ustedes de la confianza es muy distinta. Ahora, la confianza pues siempre está en juego, ¿cierto? Yo no conozco pues bien los detalles, siempre será difícil tomar decisiones, toda decisión afecta a personas, etcétera, pero lo que yo quiero señalar es que los caminos nuestros son muy diferentes. El origen, la historia es muy distinta, no digo que la mía sea mejor, pero es muy diferente. Y van a ver por qué es tan distinta. Yo creo que un líder social, sobre todo, tiene que ser valiente. Como en el sentido de que alguien que quiere generar un cambio positivo, pues se va a enfrentar contra esa gente que no quiere cambiar, que quiere mantener sus privilegios, etcétera, y pues amenazan. Es histórico esto, ¿no? O sea, hay una amenaza hacia ese tipo de líderes. ¿Cómo usted enfrentó esas obstáculos, personas? Vamos a ver cómo hicimos nosotros, eso viene pues en la próxima, cómo caminamos, anticipo pues para no ponerle tanto misterio a la cosa, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, vamos a participar en política, vamos a hacer nuestro movimiento, arrancamos 50, 2,5 millones de habitantes en Medellín, vamos a llegar al poder y vamos a ganarnos las elecciones. ¿Cómo empezamos a construir todo esto? Y nosotros, nuestra estrategia de mercadeo era muy sencilla. Teníamos claro que tenemos que llegarle a todas las personas de la ciudad con nuestra apuesta, con nuestra propuesta para la ciudad. Los políticos saben llegarle a las personas, tienen sus líderes en los lugares, tienen una cantidad de formas para llegar a las personas. ¿Cómo hacíamos nosotros para llegar a las personas? Pues nuestra estrategia fue caminando. Vamos a entregar un volante que pone nuestros principios básicos y vamos a empezar a caminar la ciudad. Bajo un principio, la gente de la casa sale, por caminar no cobran y nosotros tomamos agua y café y vamos a llegar a todos los rincones de la ciudad. Ese proceso, que les voy a describir con un poquito más de detalle en la próxima clase, nos empezó a establecer una relación directa con las personas. Yo nunca en mi vida he hablado con una multitud enfrente y llenamos estadios ni nada de esas cosas, nunca. Siempre era a pie, caminando de a uno, llegando a todo ese territorio. Entonces, nosotros siempre estuvimos expuestos ahí, pero por principio nosotros no estábamos, y yo en particular no ando hablando del uno, del otro y confrontándolo en el sentido, este es un corrupto, sino describiendo lo que son los comportamientos, explicándole a la gente cómo son las cosas y de esa manera íbamos con personas de la comunidad, en cada comunidad aparecían personas de una ONG, una organización social y empezamos a caminar unos pocos y empezamos a conversar directamente con las personas. Al principio yo creo que se sorprendían con nosotros y pues al principio se burlaban de nosotros y decían, no, pues estos creen que repartiendo un papel en las calles de Medellín, ahora pues la foto de Medellín, Medellín es una ciudad que tiene unas montañas muy grandes, Medellín es un valle, hay un río que va por la mitad y tiene unas montañas así bien grandes al lado y lado, estamos a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar en el río y algunas llegan hasta 2.600 acá en la cima de estas montañas.
se burlaban de nosotros y decían, no, pues estos entregando esto, enfrentados a las maquinarias de los partidos poderosos, nos despreciaban y se reían de nosotros. La valentía grande fue tomar la decisión. Esa sí es la valentía, ¿cierto? En el sentido de decir, vamos a apostarle a esto y dedicarle la vida a una apuesta en un contexto que es incierto, cómo se forma un grupo, pues de los que estaban ahí sentados en ese grupo inicial, todos daban 0 pesos por la probabilidad que pudiéramos tener éxito, nosotros, estar contando esta historia. Pero esa fue la mayor valentía, atrevernos, dedicarle la vida a esto y jugárnosla toda por esto. Y la manera como íbamos encontrándonos con la gente, en principio no era una forma agresiva, era una forma respetuosa de la gente, de las comunidades. A mí me preguntaban muchas veces, pero usted no lo amenazaban en Medellín, porque hay gente que dice, no, pues eso no puede ser. O sea, si a este señor no lo amenazaron de muerte, entonces debe ser que es amigo de ellos, que es la forma como habitualmente la gente piensa. Y nosotros íbamos de una manera amable, caminando, sin atropellar a nadie, siempre escuchando a las personas, siempre con un buen trato por las personas, a cada persona, íbamos de uno en uno, y establecíamos una relación que además en cada comunidad nosotros veníamos a trabajar por el sentido o respeto de la comunidad, desde la dignidad de la comunidad, y nosotros no éramos una amenaza en el sentido de que estábamos construyendo, y así nos ganamos el respeto de las personas. Entonces, en principio no éramos ofensivos para el poder, sino éramos una curiosidad y nosotros íbamos construyendo nuestro camino hasta que les ganamos las elecciones. Y ahí sí ya, pues cuando vieron que les íbamos a ganar las elecciones, pues dicen, ¿y esto es de dónde? ¿Cómo así? Pero ya no nos podían parar a nosotros. Ahora, durante todo este tiempo, pues yo he tenido un par de amenazas así, pero nada mayor, nunca he ido con miedo a ningún lugar. El país ha cambiado. Hubo personas que fueron muy valientes en ese sentido, que en otra época se arriesgaron a participar y decir ciertas cosas y las asesinaron. Pero en el momento en que a nosotros nos tocó, pues el país era diferente en muchos sentidos, pero la forma nuestra no era una forma que retara en el sentido del poder, en la forma como lo fuimos haciendo y construyendo. Ahora es distinto, ¿cierto? Ya van pasando los tiempos, pero yo creo, perdón que esa respuesta tan larga, la gran valentía fue atrevernos y perseverar, ¿sí? Porque eso es muy difícil y usted pase todo un día, cuento una anécdota. Primera vez, año 2000, encuesta. Teníamos pues una sede pequeñita, éramos 3 personas, un televisor. La gran encuesta de Televisa, pues ¿cómo van las elecciones en Colombia? Las grandes ciudades, en Bogotá, tales y tales, tanto por ciento. Medellín, tal señor, tanto. Fajardo, 0%. Y eso estamos nosotros ahí, 0%. Yo me acuerdo con mis compañeros, les dije, hoy vamos a tener que repartir más volantes, hermano. Y vamos a repartir, pero yo no era que vamos para la calle a repartir más volantes. Esa fue la gran valentía de nosotros, atrevernos y perseverar y no dejarnos, porque es que es muy fácil enfrentar un obstáculo de esos y derrotarse, ¿cierto? Dice, hoy vamos a repartir más volantes. Y esa fue nuestra mayor valentía, la mía en particular. No rendirnos y no dejarnos derrotar por todo que parecía tan agobiante, pues tan imposible. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, antes un comentario a lo que habías dicho. Yo creo que la diferencia de la elección local fue que no se necesariamente construyó confianza, sino más bien había demasiada desconfianza, por lo que esa es mi opinión. Pero las 2 preguntas que tengo es, una, ¿cómo se trasciende entonces de un movimiento local a uno nacional? ¿Cómo se convierte el procedimiento de contacto directo con los ciudadanos? Y 2, ¿cómo en este descontento que hay hacia los políticos, cómo separamos lo público y le regresamos el valor a lo público? Eso me parece que a veces se ha mezclado tanto la política con la noción de lo público que parece que todo se resuelve por la vía privada, o que lo privado en sí mismo tiene una cierta bondad, pues, ¿no? Como intrínseca, y que el público no. Y yo creo que gran parte de lo que ustedes han hecho en su movimiento es regresarle el valor a lo público. Pero ¿cómo hacer esa
preparación y cuidar esos temas. La próxima clase. Pero pues nosotros nos centramos al mundo de lo público, construimos lo público, por eso tiene que ver con la confianza que se construye, la relación que establecemos, cómo hacemos recuerden la frase, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Ese es un proceso permanente de confianza, de construcción, y eso es lo que nosotros hemos hecho, y ahí es donde está la riqueza. Y cómo pasamos al nivel nacional, un poquito más adelante también. Pero pues anticipo una respuesta. Nosotros llegamos al poder en Medellín, hicimos una transformación extraordinaria. Y eso lo vio todo el mundo, porque la situación de la ciudad era una situación pues difícil, asociada con todo el fenómeno del narcotráfico, la violencia, todo esto está una marca encima. Y nosotros llegamos y gobernamos de una manera totalmente diferente a los anteriores y cambiamos el rumbo de la ciudad. Medellín es la segunda ciudad de Colombia y todo el mundo lo notó. Entonces, eso nos abría las puertas para salir por diferentes partes de Colombia. Cuando terminé de alcalde, con un grupo también reducido de personas, empezamos a ir por todo Colombia, a convocar a personas, pero es que parte de todo esto es que en todos lados hay personas que tienen las mismas ideas y sueños. El problema es cómo se encuentra el líder que ese sueño le permite recogerlo. Hay muchas personas como están acá, que yo quiero participar, pero no encuentro el camino y nosotros nos convertimos en un camino. Y rápido las personas, los que compartimos ciertos principios en la vida, de cierta forma nos encontramos. Pero hay que generar esa condición que permita llegar y eso fue lo que fuimos haciendo. La última para irnos ¿cómo se dice acá? A comer. Nosotros decimos almorzar. Usted durante su gobierno pudo mantener mucho la confianza de la gente. Aquí en México tenemos mucho a desconfiar de nuestros políticos y de hecho como que siempre hasta buscamos hacerlo. Entonces, le quería preguntar para usted cuál fue el mayor obstáculo que tuvo durante su tiempo gobernando, ya sea como alcalde o como gobernador, que puso fue un obstáculo para la confianza que tenía la gente en usted. O sea, que haya puesto un compromiso en esa confianza que la gente tiene en usted y cómo lo superó. Hay ciertas situaciones donde, por ejemplo, el que acabo de mostrar, la sociedad dice, ¿cómo así? 2 o 3 ejemplos de esa naturaleza. Por ejemplo, siendo yo gobernador de Antioquia, con esto terminamos, el gobernador tiene la capacidad, dentro de la ley colombiana, el gobernador de Antioquia, de asignar un título minero. En el territorio va a haber una explotación, por ejemplo, de oro. En Antioquia hay oro. El gobernador, el gobierno departamental tiene una secretaría de minas y tiene la capacidad de otorgarle a una empresa que presente una propuesta para hacer una explotación minera, no solo oro, otras cosas, se le puede entregar y ese es un proceso pues, que pasa por el gobernador. Un día, año 2012, yo ya estaba de gobernador, iba para la oficina en el carro, cuando de pronto oigo yo, Fajardo le entregó un título minero al esposo de una secretaria, la secretaria de Desarrollo Social de su gobernación. ¿Yo? Pues voy a llegar a la oficina a averiguar qué es lo que pasa. Pues si eso fuera cierto así, entonces decía, ¿cómo así? O sea, usted le está entregando un título minero al esposo de una secretaria, pues eso ya por la ley está condenado, pero era un acto corrupto, pues, bueno. Entonces yo llego a mi oficina y pregunto, oí en el radio esto, ¿qué fue lo que pasó? Y efectivamente yo había firmado un título minero al esposo de la secretaria de Desarrollo Social. Yo no sabía que le estaba firmando el título minero al esposo de la secretaria de Desarrollo Social. Entonces yo digo eso, pero la gente va a decir, ah, claro, sí, no sabía. Ahí lo cogieron. Bueno, adelante con las investigaciones. Además, le corresponde investigar al Procurador General de la Nación, del Partido Conservador, íntimo amigo de quien había sido el gobernador anterior a nosotros,
él había puesto una sanción a quien había sido alcalde de Medellín después de mí, que era de nuestro movimiento. Todo el mundo decía, se llevaron a Fajardo. Aquí sí quedó listo. Y le dije, investigue, vamos a demostrar que yo no sabía por qué que era ese título para él. Entonces, por supuesto, todos los medios de comunicación, Fajardo investigado por la Procuraduría, le entregó un título minero al esposo de la secretaria de Desarrollo. Bueno, entonces, yo siempre digo, yo no sabía, pero yo tengo que demostrar que no sabía, pues estoy dispuesto a las investigaciones. Entonces, de ahí en adelante, prácticamente cada mes decían, ya van a destituir a Fajardo. Yo tranquilo, pues yo sabía que no sabía, ¿cierto? Pero ustedes se imaginen la presión todo el tiempo diciéndole que lo van a destituir, ¿cierto? Entonces llegaban unos que ya lo van a destituir con todo un equipo y yo, mantenga la calma, la tranquilidad, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues yo explico y gobernar. Entonces, ¿por qué no sabía? Un título minero es un documento, 15 páginas que describe un terreno con unas coordenadas, ciertas condiciones. Bueno, yo leo eso, pero yo no soy pues ni abogado ni experto minero, ¿cierto? Leo esto, cuando llego a la última hoja, dice, aquí está el nombre mío, al lado del nombre mío hay 7 firmas de personas que vieron todo este proceso antes de que yo firmara. Y en particular está la de una persona que es la secretaria general de la gobernación, una persona de toda mi confianza que está su firma allí. Yo veo eso y digo, voy a firmar, aquí al lado está el nombre de una persona. Este señor se llama Manuel Antonio López Mesa, el esposo de Beatriz White, pero yo no sabía que él se llamaba Manuel Antonio López Mesa. Pues yo miro, Manuel Antonio López Mesa, firmo, veo que está todo registrado, yo leí el título, no veo nada raro y pues firmo el título minero. Entonces después, por supuesto, dice, este era el señor. Entonces me van a investigar. Le digo, yo no sabía que este señor era este. ¿Cuánto conoce usted a la señora? La conocí hace 8 años. ¿Usted la conoció años? ¿En qué circunstancia? Así. ¿Usted conoce al esposo? Sí, lo conozco. ¿Usted ha estado con él? Nunca, pues un par de veces que invitó a todo el grupo de gobierno a la casa, pues tengo la relación con una persona que no es mi amiga en el sentido pues de compartir, pero pues si usted sabe que se llama Manuel, sí, yo sabía. ¿Usted sabía que él tenía una finca en tal parte? Ni idea. Esto era una explotación de piedra, que tenía una explotación de piedra, pues yo jamás tuve en mi vida una idea de que explotaban piedra en una finca, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo no sabía de este señor. Investigan por todos lados y llegan un día a la conclusión y dice, él no sabía. O sea, el primer punto a favor. Con una persona pues que era en principio una confrontación política. Yo le dije, a mí me decían, por ejemplo, hable con él, porque siempre hay alguien que le dice, yo le hago un contacto para que usted hable con él, o yo tengo un contacto para que le pueda hacer tal cosa. Le dije, yo no voy a hablar con el señor. Yo, ¿por qué me voy a...? Él me tiene que juzgar a mí, pues que me juzgue, ¿cierto? Pero yo no me voy a sentar a hablar con él en privado para decirle tal cosa. Le dije, yo no tengo que decir nada, que actúe lo que tiene que actuar. Y yo respondo por lo que yo tengo que responder. Ahí es donde tiene los principios. Donde usted se asuste, entonces le dice, siempre hay alguien que le dice, tranquilo, que yo le colaboro. Y entonces este es amigo de este y tal cosa, y entonces aquí cuadramos. Le dije, nada, hombre, entonces me dicen arrogante. Le dije, ¿cuál? Arrogante. Él hace su trabajo, yo respondo por lo que yo hice. Entonces investigaron y hacen, pues imagínense la investigación siendo yo además una figura política, pública, el independiente dentro de todo esto, la cabeza mía vale un montón. Y todos los días, en este momento, están viendo a ver cómo me la bajan, ¿cierto? Bueno, pues no sabía. Entonces dicen, pero tendría que haber tenido más cuidado al firmar. Hermano, 7 firmas, nosotros creamos un procedimiento que les voy a explicar acá si tengo tiempo, de cómo una política que se llama muchos ojos, pocas manos, cómo cada paso, cada persona que firmó ahí tiene una responsabilidad, eso se llama transparencia. Les expliqué todo lo que yo hacía, cómo lo hacíamos, cómo era la cosa, en fin, todo eso. Y después, ya había terminado yo de gobernador. Eso fue el año pasado, en marzo del año pasado, salen a decir, no sabía y no fue indolente con lo que le tocaba hacer, por supuesto exonerado. Pero era 4 años
que me mantuvieron en una investigación con una presión permanente diciendo ya lo van a destituir, ya lo van a destituir, ya lo destituyó, este lo va a destituir. Y dije, calma porque yo no he hecho nada. Pero uno tiene que saber mantener la calma, el espíritu dentro de todo esto, ¿cierto? Y eso es una presión grande dentro de todo eso. Entonces, esos son ese tipo de obstáculos. Uno toma decisiones, enfrenta situaciones, cómo conduce. Entonces, cosas de esa naturaleza, pues me han pasado varias. Ahora me están demandando por un montón de cosas, tengo que responder por todas. Ahora les voy a responder, les voy a contar un ejemplo que está pasando en vivo, ¿cierto? Que lo vamos a resolver en el transcurso de estas clases, sobre un edificio que nosotros hicimos emblemático de la ciudad que se está dañando, que se dañó la fachada de un parque de biblioteca muy lindo. Entonces se daña la fachada, culpa de Fajardo, entonces vamos por Fajardo. Entonces yo tengo que responder sobre lo que pasa allí, pero eso se los cuento porque va a pasar, probablemente ese problema queda resuelto antes de la próxima visita. Yo les cuento casi que en vivo cómo vamos resolviendo ese problema. Bueno, muchísimas gracias, entonces nos vemos dentro de un mes.